Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos al curso de auditoría de sistemas de información. Para el día de hoy vamos a ver planeación de la auditoría e implantación de la auditoría. Básicamente lo que es la implementación de la auditoría es uno de los pasos que hace parte de ese proceso en el cual vamos a estar auditando, ¿vale? Y la implantación es como la continuidad de ese proyecto que también lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. ¿Listo? Dentro de esa planeación de la auditoría debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes eh, que es, por ejemplo, tener en cuenta cada uno de los procesos que se va a llevar dentro de la auditoría. Cada uno de esos procesos que se va a llevar dentro de la auditoría lo podríamos determinar que fueron previamente planificados. Es decir, y retomo lo que vimos un poco en nuestras clases anteriores, y es que esa planificación debe ser de manera adecuada. Tengan en cuenta que sin, mejor dicho, sin ese paso previo a arrancar con la auditoría, donde nosotros empezamos a planificar las cosas, pues muy difícilmente vamos a lograr ejecutar de manera exitosa esa auditoría, ¿sí? Bueno, eh, la planificación a la auditoría del sistema debe tener una comprensión de, digamos, de una suficiente comprensión o como la dosis exacta, digamos de esa manera, para ejecutar esa auditoría. Por eso es que antes yo les estaba diciendo a ustedes, el auditor tiene que analizar eh, qué es lo que le conviene o qué procedimiento debe ejecutar para llevar a cabo esa auditoría, ¿sí? Eh, Esto con el fin de poder obtener una comprensión del negocio de la mejor manera y asimismo poder ejecutar. Entonces, por ejemplo, son cosas que algunas ya las que voy a mencionar ya las vimos, otras probablemente son nuevas en este momento, pero por ejemplo, el proceso de tener que recorrer las instalaciones de la organización, por ejemplo, lectura de material sobre antecedentes que incluyan publicaciones sobre esa industria, a qué se refiere y corre el negocio de la empresa, eh, tener como una previa conversación con los gerentes de la organización, eso con el fin de poder comprender los temas a nivel comercial y de esa manera saber cómo es el core del negocio. Estudios de los informes sobre las normas o reglamentos, en este caso podríamos estar hablando sobre las políticas que se han implementado en la organización, revisar cuáles han sido esos planes estratégicos a mediano o largo plazo. Estaríamos hablando de esos de la ejecución, o sea, si se han ejecutado esos planes de mejora, ¿sí? Recuerden que en los planes de mejoras hablábamos que donde yo colocaba que pueden haber aspectos de vulnerabilidad o aspectos a mejorar. Entonces coloco qué voy a hacer para hacer mejorar eso, para mitigar eso, o definitivamente para sanear eso a mediano, corto y largo plazo, ¿sí? También puede tener, esa persona o ese auditor tiene que generar esa revisión de informes de auditoría, ¿sí? O sea, debe haber un proceso o anteriormente deben haber tenido unas auditorías y el auditor debe tener conocimiento por lo menos de las dos últimas auditorías, qué pasó y contrastarlo con esas políticas de seguridad. ¿Listo? Bueno,
También hablamos un poco sobre lo que comprende los riesgos, y entre la planeación de la auditoría yo tengo que revisar sobre esos riesgos. Digamos que se puede definir esos riesgos de la auditoría como aquellos riesgos de la información que pueda llegar a tener errores materiales, o que el auditor del sistema no pueda detectar un error que ha ocurrido, ¿sí? Entonces, verificar ese tema de los riesgos es bastante importante. Acuérdense que tenemos tres tipos de riesgos, que son los riesgos inherentes, los riesgos de control, los riesgos de detección, ¿no? Entonces, sobre esos tres tipos de riesgos es que vamos a basar. ¿Listo? Bueno, vamos a tener que, dentro del proceso de planeación, tener que pensar en esas técnicas de evaluación de los riesgos. ¿Cómo es que vamos a medir, a evaluar eso, y cómo vamos a validar que esos riesgos pues se estén mitigando? Entonces, por ejemplo, un tema importante que tiene que ver con que se asignen recursos para poder mitigar esos riesgos, garantizar que se ha obtenido la información pertinente en todo nivel dentro de la organización, para poder empezar a mitigar esos riesgos. Constituir la base para la organización de la auditoría a fin de administrar eficazmente el área, y de esa manera el área podrá dar los resultados que corresponden. Proveer un resumen que describa de manera individual cómo se va a proceder con esa auditoría, y de acuerdo a cómo esté organizado el core del negocio. Por eso es que es importante conocer previamente cómo funciona. ¿Listo? Bueno. Entonces, desde ese orden de ideas que estábamos hablando de esa planificación, o sea, entran muchos aspectos de esa planificación a ejecutarse dentro de esa planeación de la auditoría. Ya empezamos a hablar de esa planeación, como de acuerdo a todo eso que vimos, cómo vamos a planear y vamos a llevarla a cabo, que vendría a ser la implementación de la auditoría, básicamente. ¿Listo? Bueno, desde ese orden de ideas, entonces tendríamos que hablar un punto importante, que vendría a ser llevarle como un seguimiento o monitorizar esa auditoría. Básicamente es hacerle un seguimiento a cada uno de los procesos dentro de la auditoría. Digamos que en esa fase se debe establecer un sistema de control que permita detectar fallos y garantizar que se siguen todos los protocolos y procedimientos a nivel de seguridad, ¿sí? Una auditoría informática que realiza una empresa, le permite conocer cuál es su situación actual. Creo que lo acabé de mencionar, ¿verdad? Esto a nivel de ciberseguridad, de protección de datos, etcétera, e implementar los cambios necesarios. Cuando empezamos con el proceso de planeación, se supone que se debe ya tener ese conocimiento para saber cómo se van a hacer esos cambios dentro del proceso de implementación, ¿sí? Entonces es importante poder estar haciendo seguimiento a esos procesos dentro de la auditoría de seguridad informática. Por ejemplo, cuando sea el caso necesario de priorizar un procedimiento antes que el otro, y no están al pie de la letra, entonces eso hace parte de ese proceso de planeación. ¿Listo? Bueno, para eso pues he traído algo que nos podría dar una orientación un poquito más detallada al respecto. Con la fase de planificación de la auditoría, tal como les detallé en nuestro primer encuentro virtual. Estaré colocando una serie de videos explicativos y que sirven de apoyo al trabajo a realizar
Ya fue publicado el del entregable 1, ahora corresponde el del entregable 2. Durante el desarrollo del entregable 2 se recomienda tomar en cuenta y seguir las siguientes estrategias. El tipo de auditoría a realizar será en el área de trabajo que usted seleccionó en la conformación de equipos, es decir, si usted seleccionó el equipo de redes, aspectos lógicos, la auditoría informática que realizará será de redes, aspectos lógicos. Dentro del equipo conformado se escogerá una empresa, puede ser en la que trabaje alguno de los integrantes del equipo. Si por razones de seguridad no quieren colocar el nombre real de la empresa que se audita, utilicen uno ficticio. Una vez seleccionada la empresa, se procederá a realizar el entregable 1 y el entregable 2. A continuación, ¿qué se va a hacer en el entregable 2? La idea es que a lo largo de todo el desarrollo del módulo 2, Auditoría Informática, usted desarrolle las fases de la auditoría: planificación, desarrollo de la auditoría, preinforme e informe. En este caso, corresponde en la primera semana detallar todo lo relacionado con la primera fase de planificación, la cual dará como base la continuidad de las siguientes fases para llevar a cabo la auditoría informática. En el caso de la fase de planificación, como ustedes pueden observar, se cumple la actividad previa, la determinación del alcance, la presentación de la propuesta del cliente, es decir, que ustedes realizaron una parte ya en el entregable 1. En esta etapa de planificación, ustedes tendrán que formular los objetivos de la auditoría, realizar el programa general de la auditoría y la matriz de auditoría. A continuación, voy a explicar cómo pueden ustedes realizar todos estos puntos o pasos en la etapa de planificación. En el caso del alcance, usted identifica el tipo de auditoría informática a realizar, el tipo de software a auditar, de ser el caso, y la empresa a auditar y el tiempo señalado. En este caso, por ejemplo, les coloqué auditoría informática de redes en la empresa XYZ durante el periodo del 3 de agosto al 31 de agosto, señalando como tiempo de desarrollo de la auditoría el tiempo que dura el módulo número 2. Fundamental, identificar el alcance para limitar el trabajo de auditoría a realizar. Los objetivos. Se formulan los objetivos general y específicos. El objetivo general es el mismo alcance, solo que en esta oportunidad usted le va a agregar un verbo de acción. Así, por ejemplo, usted dirá que el objetivo general a formular sería realizar una auditoría informática de acuerdo al área seleccionada. Generalmente se sugiere que se realicen como mínimo 4 objetivos específicos: diagnosticar tal cosa, evaluar el control interno, analizar y presentar el informe. En cuanto a la matriz de análisis de auditoría, este es un papel de trabajo muy importante porque le va a decir a usted qué va a auditar, cómo lo va a medir y con qué instrumentos realizar. Es un formato, un papel de trabajo que puede realizarse para servir de apoyo a la planificación de la auditoría y, en este caso, a los auditores que van a realizar en sitio el levantamiento de la información. La matriz de análisis de auditoría les servirá de base a todos los procedimientos que usted deberá realizar a posterior. Un ejemplo de esta matriz de análisis la tenemos al frente. Es decir, por ejemplo, una matriz de análisis de auditoría informática de redes en el aspecto lógico, usted formula el objetivo general y los objetivos específicos. Por ejemplo, para el primer objetivo, diagnosticar los aspectos lógicos para valorar el rendimiento de la red, usted lo dimensiona en cuanto a qué de los aspectos lógicos valoran el rendimiento de la red. Por ejemplo, velocidad y tipología, e identificar los indicadores para medir tanto la velocidad como la tipología. Por ejemplo, porcentaje de pérdida de paquete, tipología de red lógica, agregando los instrumentos que utilizará para el levantamiento de la información. Como pueden observar, se desarrolla la matriz
y la dimensión y los indicadores para cada uno de los objetivos específicos. Normalmente los objetivos relacionados con analizar la información obtenida y presentar el informe, simplemente la dimensión es analizar la información y presentar un informe preliminar, y en el último objetivo, que es presentar el informe de auditoría informática, te va a colocar en la dimensión entrega del informe, y el indicador obviamente será el informe final, que va a medir todo el trabajo que usted realizó a lo largo de la auditoría. Finalmente, usted debe realizar el programa general de la auditoría. El programa general de la auditoría es simplemente detallar las actividades. En esta oportunidad yo le sugiero algunas cosas, pero si usted considera que para planificar usted debe hacer otras actividades que no son las que están incluidas allí, usted muy bien puede incluirlas. Como pueden observar, se señala la planificación, establecer el contacto con el cliente, levantar la información, etcétera, el desarrollo de la auditoría, elaborar los procedimientos, elaborar los formatos, analizar el riesgo, aplicar las entrevistas, desarrollar todas las pruebas que tenga que hacer, y finalmente, por supuesto, en la fase 3 y 4. La fase 3 es un periodo en el cual los auditores, después de haber levantado la información, se sientan en su área de trabajo a analizar los resultados obtenidos. En este caso determinan lo que se llaman los hallazgos de auditoría para redactar o emitir observaciones o realizar las recomendaciones y conclusiones a que diera lugar, para finalmente presentar el informe, que consiste en la elaboración del informe final y una presentación al cliente. Espero que este video... Bueno, creo que ese video fue bastante claro, contundente, en lo que se buscaba con este proceso de planeación de la auditoría, ¿cierto? Quisiera complementar un poco y recalcando algunas cosas que ya vimos, que vendría a ser básicamente sobre cada una de esas fases de la auditoría, que vendría a ser, uno, el estudio de la situación actual. Lo acabamos de mencionar, ¿sí? Que básicamente lo que hace es para realizar la auditoría informática, es y desarrollar esa planificación inicial. Lo que pide es realizar un análisis de lo que es el core del negocio y cómo funciona. Posterior a eso, pues así hacer un análisis más profundo, eso dependiendo del tipo de auditoría que se quiera hacer, ¿no? Puede ser una auditoría en redes, una auditoría de software, una auditoría en bases de datos, etc. Posterior a eso viene la fase de cuáles son las soluciones que toca implementar, hacer las propuestas de las soluciones de acuerdo a lo que haya arrojado la auditoría. Viene el proceso de implementación. Dentro del proceso de implementación, pues está no solo lo que ella expuso, yo complementaría diciendo nuevamente esa matriz, como la que vieron ahorita, sobre el plan de mejora. Entonces, dentro de esa implementación vamos a colocar o vamos a manejar lo que es esos problemas, cómo los vamos a mejorar, cuáles van a ser las acciones o las soluciones que vamos a tomar para mitigar los riesgos. Y ya por último, la evaluación de resultados, que esa va a ser una evaluación que se entregará directamente a lo que son las altas gerencias, directamente ya al área administrativa. En eso consiste esa planeación de la auditoría. ¿Listo? Siguiente punto. Implantación de la auditoría. Que palabras más, palabras menos, esto no hay que profundizar mucho, es cómo yo le voy a dar continuidad a ese plan de mejora dentro de la organización. Cada uno de esos aspectos que tengo que entrar a mitigar, llámese vulnerabilidad, riesgo o problema, para tomar una acción y cambiar eso. Tengo que seguirle una continuidad para que se mantenga un ciclo de vida sobre lo que es en los procesos de ciberseguridad de la organización. ¿Listo? Desde ese orden de ideas, pues entonces miremos este pequeño video que nos explica
en detalle esa parte. Bueno, no podríamos concluir el tema de continuidad de negocio sin hablar de los planes de continuidad del negocio como tal y el plan de recuperación de desastres, es decir, el BCP, Business Continuity Plan, y el DRP, Disaster Recovery Plan, ¿verdad? Entonces, lo primero es aclarar cuál es la diferencia entre estos dos. Hay muchas diferencias sutiles, si las quieren ver así, pero creo que la que más los diferencia es qué problema es el que realmente intentan solventar. En este caso el BCP lo que intenta solventar es problemas con continuidad del negocio. Es decir, un ejemplo muy clásico, ¿no? Tenemos el pago a planilla. Bueno, y si nos cayó el servidor donde nosotros hacemos el pago automático o el depósito de la planilla o de los cheques de nuestros empleados. Bueno, se cayó el sistema. Igual, el negocio, otra vez, palabra clave, tiene que continuar. Es decir, yo lo que voy a hacer es girar cheques, lo que voy a hacer es pagar en efectivo, etcétera, etcétera. Entonces el BCP en lo que se enfoca es en el negocio, es decir, no me importa la tecnología en este momento, se me cayó el sistema de facturación, hay que facturar entonces a mano. Se me cayó en la planta telefónica, bueno, a recibir correos o a recibir WhatsApps, se me cayó, etcétera, etcétera. O sea, no intento restablecer la tecnología, sino que el negocio continúe. Por el contrario, el DRP sí se basa en la tecnología. El DRP lo que busca es restablecer la tecnología que se cayó, es decir, bueno, se cayó el sistema otra vez de facturación. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que contratar un enlace redundante, tenemos que solventar este problema, tenemos que poner esta política en el firewall, tenemos que movernos al sitio alterno, tenemos que regresar del sitio alterno al sitio principal, es decir, todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces, en palabras muy sencillas, BCP es negocio, DRP es tecnología, ¿verdad? Luego, tenemos los eventos que pueden disrumpir la funcionalidad, eventos muy básicos, ¿no? Tenemos los errores, las omisiones, que pues típicamente son considerados los más comunes. Tenemos los desastres naturales, por ejemplo, terremotos, huracanes, inundaciones, tsunamis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que sí que los tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la pandemia del coronavirus, que es un desastre, lo podríamos categorizar como desastre natural, pero bueno, sí tenemos que tener planes de respuesta ante eso también, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se está implementando hoy en día es el home office, el teletrabajo, las videoconferencias, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un plan de continuidad. Luego tenemos los problemas eléctricos, ¿verdad? Es decir, se cae la electricidad, ya no tenemos electricidad. En videos anteriores vimos los tipos de falla de electricidad. En este caso podríamos tener UPS, es una planta eléctrica, para poder continuar, ¿verdad? Luego tenemos las temperaturas por temas de humedad, ¿verdad? Muchas veces no consideramos esto cuando se coloca un data center, de repente de humedad en el ambiente, ¿verdad? Podría causar problemas eléctricos y también podría causar pues cualquier clase de interferencia en el data center. Luego tenemos problemas lamentablemente de terrorismo, o sabotaje o cualquier tipo relacionado a las guerras, ¿verdad? Que si pasan, recordemos el lamentable 9/11 en Nueva York, fue un impacto a nivel mundial, ¿verdad? Que se dio, y entonces sí, también tenemos que tomarlo muy en cuenta. Yo creo que a raíz del 9/11 es que se dieron muchas regulaciones y leyes, tanto estadounidenses como internacionales, para poder evitar este tipo de problemas y pues intentar anticiparse a esto, ¿verdad? Luego están los atacantes que están motivados por temas financieros, ¿verdad? Hay redes o crimen organizado en cuanto a ciberseguridad se le conoce, ¿verdad? Ya hay redes conocidas internacionalmente que se dedican a eso, a atacar a personas o a empresas por dinero, ¿verdad? Una especie de mercenarios, si así lo quieren ver. Y luego tenemos problemas con el personal, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, otra vez, en este caso, la pandemia que estamos viviendo hoy en día del coronavirus o del COVID-19 hace que muchas personas estén posiblemente con enfermedad, o que muchas personas realmente no puedan llegar al trabajo, o que tengan familiares enfermos y por eso deban quedarse en cuarentena, etcétera, etcétera. También la pérdida de personal tiene que ser algo que tengamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, que el vicepresidente y el presidente de la compañía no viajen, si van en un viaje de negocios o siempre viajan juntos, pues que no viajen en el mismo avión o que no vayan en el mismo carro, porque pues si lamentablemente le pasa algo a alguien, pues ahí está el otro que puede asumir el rol, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso. Esto se ve un poco frío, un poco calculador, pero bueno, sí, hay que tomarlo en cuenta de igual forma, ¿verdad? Luego, aquí hay un proceso para activar el DRP o el BCP, que es muy básico, muy a alto nivel, otra vez, puede cambiar, puede modificarse, pueden agregarle pasos, estos solo son buenas prácticas.
Y el primer paso es básicamente activación del equipo, es decir, nosotros tenemos un equipo asignado para poner en marcha el BCP y el DRP. La siguiente fase pues es seguir el BCP y el DRP como tal, que es en este caso responder, ¿verdad? Luego tenemos la comunicación, esto es clave, debemos de saber cómo comunicar un desastre y tan siquiera si es un desastre como tal, ¿verdad? Cómo nos comunicamos con el público, con los stakeholders, ya sea clientes, proveedores, partners, etcétera, etcétera, es clave durante un desastre, ¿verdad? A través de la historia podemos leer muchos ejemplos de muchos desastres y tal vez la magnitud o el impacto del desastre fue alto, pero la forma en la que se manejó hacia el público pues pudo mitigar un poco ese impacto hacia la imagen del negocio. Entonces esto también es clave. Luego tenemos el famoso RCA, que aquí lo que se busca es encontrar la causa raíz de lo que sucedió y la reconstrucción, ¿verdad? Como les había dicho en videos anteriores, no podemos decir que un desastre o un incidente se acabó en su totalidad hasta que no estemos operando de forma normal en nuestro sitio principal, ¿verdad? Estar operando de forma normal en un sitio alterno no se considera el haber ya pasado un desastre. Y luego, si lo queremos ver como una especie de proyecto, tenemos que seguir algunos pasos organizados para desarrollar el BCP, ¿verdad? Aparte es ponerlo en práctica y aparte es desarrollar, ¿verdad? Los pasos que acabamos de ver es para ponerlo en práctica y ahora, pero ¿cómo lo desarrollamos desde cero? Supongamos que no tenemos absolutamente ningún documento relacionado a BCP o DRP. Bueno, primero es la iniciación de un proyecto, pero esto es como común con cualquier proyecto, ¿verdad? Se lo presentamos a junta, obtenemos aprobación de junta, obtenemos recursos, obtenemos etcétera, etcétera. Recuérdense que como cualquier otro proyecto, si no tiene la aprobación de junta directiva o de upper management, es muy difícil que se vaya realmente a lanzar o que vaya a sobrevivir mucho tiempo. Posiblemente podamos escribir un par de documentos, pero se quedan ahí en la gaveta para nunca ser utilizados, ¿verdad? Entonces, teniendo el Project Initiation o la iniciación del proyecto, pasamos a intentar ver cuáles son nuestros activos más críticos. Para esto hay un análisis que se llama Business Impact Analysis o análisis de impacto del negocio, que lo que busca es ver literal eso, qué tanto se va a ver impactado el negocio si perdemos X, Y, Z activo. Es decir, por ejemplo, si nosotros somos un e-commerce o vendemos cosas en línea o vendemos nuestros productos en línea, pues obviamente el servidor web podría ser un activo que cause mucho impacto al negocio. El servidor de base de datos que soporta ese servidor web, el enlace de datos que soporta ese servidor web, el firewall que está enfrente de ese servidor web, etcétera, etcétera. Todo lo que sea relacionado a ese modelo de negocio pues va a ser de alto impacto. Y aquí es donde pues, empezamos nosotros a ver el Business Impact Analysis. Ahora bien, no solo es pérdida de la información o qué tanto impacto va a tener, sino cuánto tiempo nos podríamos permitir estar abajo, ¿verdad? Recuérdense que los riesgos los podemos mitigar, pero siempre existe un riesgo residual el cual queda después de cualquier mitigación, ¿no? Entonces, en el dado caso que realmente se dé un problema, ¿cuánto tiempo nos permitiríamos estar abajo? Aquí vienen dos conceptos clave, no solo para el día a día de seguridad informática, sino para el examen, que es el RTO y el RPO. RTO significa Recovery Time Objective o tiempo de recuperación objetivo, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, es eso, ¿cuánto tiempo podría yo estar abajo? La forma de calcularlo puede ser cualitativa y cuantitativa, como habíamos visto anteriormente. Una forma, por ejemplo, cualitativa o intentando pasar de forma cualitativa a cuantitativa puede ser, bueno, supongamos el ejemplo del e-commerce, ¿no? Yo vendo 50 productos por minuto y en promedio la transacción o cada venta es de $5, por ejemplo. Entonces hago la multiplicación y bueno, me da un resultado. Entonces yo decía, bueno, yo cada hora o cada 2 horas yo vendo, no sé, $200,000. Yo en mi negocio podría permitirme perder $50,000. Bueno, si pierdo $200,000 cada 2 horas, pues posiblemente si podría permitirme perder $50,000, entonces 30 minutos podría ser mi RTO. Un ejemplo, ¿no? Pero recuérdense que, volviendo al ejemplo del e-commerce, no es lo mismo la venta posiblemente en febrero o marzo que la venta cerca de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, las fiestas de fin de año, Navidad, etcétera, etcétera. Podría ser que tenga un pico en mis ventas. Entonces ahí los 30 minutos o los $50,000 posiblemente no se van a llegar en los 30 minutos, sino se lleguen en 5 minutos. Entonces RPO significa Recovery Point Objective.
y está más relacionado a la cantidad de información que yo me podría permitir perder. Por ejemplo, yo podría permitir perder 2 transacciones, 3 transacciones, 5 transacciones. Yo podría permitirme perder un día de información de esas transacciones en la base de datos. Yo me podría permitir perder un mes, no sé. Es la cantidad de información que yo me podría permitir perder. Entonces la combinación de estos de RTO y RPO pues me da un poco más de respaldo en cuanto al tiempo que podría permitirme yo estar abajo, o como se le conoce el MTD, Maximum Tolerable Downtime, o máximo tiempo tolerable de estar abajo, ¿verdad? Luego tenemos controles preventivos o estrategias de preventivos, es decir, bueno, ya nos pasó el desastre, ¿qué hacemos ahora? Para esto tenemos los sitios alternos o los sitios de recuperación, donde tenemos varias categorías, pero digamos que las 3 más básicas están los sitios calientes, los sitios tibios o los sitios fríos, o al final cold site, warm site y hot site. ¿Qué significa esto? Es la cantidad, esto cada sitio alterno es la conforme vayamos agregando o quitando dispositivos para que se parezca al ambiente de producción, puede tener una denominación específica. Por ejemplo, un cold site o un sitio frío podría ser, bueno, sí, tengo energía eléctrica y tengo conexión a internet, pero eso es todo lo que tengo, ¿verdad? Es un sitio frío. Ahí yo tendría que llevarme los servidores, yo tendría que llevarme los equipos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos un sitio tibio, o digamos warm site, que aquí lo que dice es, bueno, entonces aquí ya tengo un par de servidores, de repente y los más críticos, tengo un par de plantas, una planta telefónica, tengo un servidor de correo, un par de laptops, etcétera, etcétera, parqueo para los usuarios, bueno, algo así. Y el hot site, pues es básicamente un sitio espejo, ahí donde tenemos todos los servidores, básicamente un ambiente de producción ahí en espejo con nuestro ambiente de producción real, ¿verdad? O nuestro ambiente de producción primario. Ahora bien, ¿por qué vamos a decidir un sitio frío sobre un sitio caliente? Si estamos diciendo que con un sitio caliente tenemos fault tolerance casi al 100%. Esto no es nada barato de mantener, es muy costoso. Entonces algunas empresas dicen, bueno, yo estoy mitigando el riesgo. Entonces lo que voy a hacer es reducir mi riesgo, sí, a un nivel no tan bajo, pero es lo que me puedo permitir pagar con un sitio frío. Algunas empresas incluso dicen, bueno, yo ni siquiera me puedo permitir pagar un sitio frío. Y lo que se hizo es que se hacen reciprocal agreements o acuerdos de reciprocidad con otras empresas. Es decir, el banco A y el banco B no se pueden permitir pagar ni siquiera un sitio frío, ni siquiera un cold site. Lo que hacen es que se juntan y dicen, bueno, si a ti te pasa algo, tú te vienes a operar a mis instalaciones, y si a mí me pasa algo, yo me voy a operar a tus instalaciones. Sí, a mí no me parece, creo que es una locura lo que muchas empresas hacen, pero es algo que pasa, es algo que se da y es una solución que podríamos considerar en algún momento, ¿verdad? Y obviamente no podemos hablar de sitios redundantes y tocar la famosa nube, ¿sí? La nube provee muy buena redundancia o muy buen fault tolerance a nuestro ambiente de producción, pero recuérdense, otra vez, la nube es simplemente la computadora de alguien más. Podríamos tener SLAs para términos de confidencialidad y privacidad, pero bueno, al final es la computadora de alguien más. Entonces hay que tomarlo en cuenta nada más, ¿verdad? Bueno, perfecto, chicos. ¿Qué les pareció? Aquí él fue mucho más detallado de lo que es la implantación de la auditoría, que básicamente es la continuidad de ese ciclo de vida a los procesos, teniendo en cuenta o mitigando más bien algunos aspectos que se salen de nuestras manos, en los que toca tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, no siendo más, chicos, los dejo y nos vemos en la siguiente sesión. Buen día.